Hola, buenos días, gracias a los colegas. Bienvenidos aquí a la rueda de prensa con los organizadores de la primera Mesa Binacional Fronteriza. Rueda de prensa, evento que se realizará el próximo miércoles en el escenario de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Estamos con Yolanda Olarte, organizadora del evento. Bienvenida, Yolanda. Sí, muchas gracias a todos los periodistas presentes y a todas aquellas personas que nos siguen por los diferentes medios. Saludo acá a nuestros compañeros que vienen de Venezuela, especialistas y que son los que nos van a dar el taller, precisamente como lo manifestaba Leonardo, este miércoles 3 de agosto en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, con ocasión de la apertura de la frontera. El fin de esta mesa surge del foro que se hizo el día 2 de julio en la Biblioteca Julio Pérez, por solicitud de los mismos empresarios, porque hemos hablado de muchos foros, de muchos conversatorios, pero finalmente vemos la necesidad de que los empresarios, aquellas personas que importan y exportan de Venezuela y de Colombia, me pidieron el favor, Yolanda, ¿por qué no abre como un taller donde nosotros podamos capacitarnos y podernos entender qué normas están vigentes, cuáles cambiaron, qué documentos se necesitan, cuáles son los permisos tanto en el tema aduanero, tributario, la estructura de la empresa, cómo hacer un diagnóstico empresarial y finalmente estar preparados para la apertura de frontera. Recordemos de que a todos nos coge por sorpresa esta apertura de frontera, ya que no sabíamos si dependiendo del resultado electoral, recordemos que habían unos candidatos presidenciales que decían que abrían la frontera, pero no abrían las relaciones diplomáticas. Finalmente, con el triunfo de Gustavo Petro, pues fue muy directo, manifestaba que si ganaba inmediatamente el 7 de agosto reaperturaba la frontera con Venezuela. Eso quiere decir que tenemos una oportunidad de oro, sobre todo de los nortesantanderianos que hemos sufrido este duro golpe por haber cerrado la frontera, ya que nos arrebataron la economía, la cultura, la paz y la tranquilidad acá en la frontera, porque el cierre de frontera fue catastrófico, sobre todo para norte de Santander, porque recordemos que lo que fue por Maicao se mantuvo abierto, cosa que lamentamos porque es un tema durísimo para nosotros como habitantes de frontera y que finalmente nos afectamos más de 3 millones colombo-venezolanos en este tema. Perfecto, vamos con Javier Sánchez, director ejecutivo. Javier Sánchez, director ejecutivo de Talento Andino. Asesor jurídico. Asesor jurídico. Pero pensé que iba a hablar de él. Ok. Ahora, ¿cuáles son hoy las perspectivas que se abren? Todo lo que ustedes pueden ofrecer. ¿Están preparados realmente nuestros empresarios para afrontar este nuevo reto? Bienvenido. Gracias por la entrevista. Hay una serie de escepticismo, lo estamos hablando fuera de la rueda de prensa, porque no se sabe cómo trabajar el tema de exportación y de importación o de los negocios bilaterales en frontera. Justamente la mesa técnica viene a resolver todas esas dudas y a establecer todos esos ítems, todos esos procesos, para que tanto los empresarios venezolanos como los empresarios colombianos tengan confianza a la hora de hacer cualquier transacción de tipo comercial. Garantías. Hay mucho temor y escepticismo de pronto los empresarios por lo que pasó en el pasado, de que no se le cancelaron algunos dineros en exportaciones que habíamos hecho. ¿Cómo estamos en ese asunto? Existen garantías que establece el ordenamiento jurídico venezolano a los empresarios extranjeros y las cuales, pues bueno, vamos a desarrollarlas el día de la mesa técnica para que crear esa confiabilidad o ese colchón para que los empresarios extranjeros, colombianos, tengan la tranquilidad de que su pago va a estar asegurado. Obviamente que se entiende que es una transacción muchas veces de la parte privada, de empresario a empresario, pero sin embargo existen la posibilidad de asegurar el pago por medio de algunos instrumentos jurídicos. El tema de los puentes, ¿cómo se brindan garantía a los puentes internacionales y en materia de seguridad en las carreteras, cómo están? En la parte de seguridad en Venezuela ha mejorado muchísimo. El gobierno actual pues ha venido haciendo un buen trabajo
en cuanto a seguridad y vialidad, faltan algunas cosas, algunas aristas en que trabajar, pero sí existen las posibilidades dadas para que el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela se dé sin mayor consecuencia. Sobre los estudios topográficos, cuando vino el presidente Iván Duque sobre el puente internacional de Simón Bolívar, que él anunció la gravedad del puente, ¿cómo estará ese puente de aquí a allá para que cuando venga el presidente Petro ya el 7 u 8 de agosto a hacer la apertura, cómo está de fuerza ese puente para recibir o intercambiar vehículos pesados? Yo creo que se debería trabajar en cuanto a intercambio de vehículos pesados por el puente de Tiendita, que es el más apto para el paso de carga pesada. No creo que el puente Simón Bolívar esté tan apto para eso. Aparte que son dos canales, uno de ida y uno de regreso, y si hay un flujo mayor de parte comercial, vamos a necesitar más de dos canales para eso, y el puente de Tienditas creo que es bastante amplio y bastante fundamentado. Con eso fue la intención que se hizo para desarrollar esa dinámica comercial. Sobre las amenazas que se están llevando a cabo, que ya ofrecieron sumas de dinero por los dos mandatarios grandes en Colombia, ¿cómo está reforzada la seguridad para el presidente Petro el 7 y 8 de agosto acá en el norte de Santander? Sobre las amenazas que le tienen a Iván Duque y al ministro de Defensa sobre los grupos armados fuera de la ley. No sabría qué responderte, creo que está fuera de la mesa técnica esa pregunta. Yolanda, entidades como la Cámara de Comercio, Penalco, Alcaldía, Gobernación, van a trabajar de forma articulada. Ellos ya están enterados, si lo están, ¿quiénes han brindado el apoyo? Teniendo en cuenta que es un tema de frontera a la hora de capacitar a los empresarios de la región. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buena pregunta, Wilmer. Ellos han invitados, hasta el día de hoy no se han notificado. Entonces, realmente siempre los hemos invitado, siempre hemos invitado a la institucionalidad, pero hemos visto como un rechazo por parte de esta administración. No entiendo por qué. Primero que todo, soy una defensora de derechos humanos y acá no estoy tocando temas políticos, simplemente como una habitante de frontera, que me duele lo que pasa acá y que pues precisamente al tener este conocimiento y este acercamiento con estos grandes líderes de Venezuela, que tienen conocimiento de fondo para poder capacitar a los empresarios, pues hacemos la invitación, pero realmente, vuelvo y le manifiesto, no han confirmado la asistencia. Esperamos y les extendemos a través de estos canales que lleguen finalmente a estas mesas técnicas, porque de verdad que es bien importante que trabajemos sobre todo mancomunadamente, que acá el tema de la frontera no es que uno esté robando liderazgo ni nada por el estilo, simplemente es que tenemos sentido de pertenencia y nos duele lo que pase acá, y simplemente acá extendemos las manos y abrimos los espacios para que lleguen todas aquellas personas que les parezca oportuno y conveniente, los recibiremos con los brazos abiertos. Cualquiera de ustedes que quiera responder, ¿qué sectores económicos de Venezuela y de Colombia deben recibir más atención en este momento? Por la historia que hay del intercambio comercial, pero en ese momento, después de una pandemia, después del mismo cierre de la frontera, ¿cuáles sectores de ambos países hay que fortalecer más y capacitar más? Mira, a nivel de un estudio que nosotros venimos realizando desde hace año y medio, en el lado de lo que es San Antonio y Ureña y en la parte norte de Santander, nos hemos dado cuenta de que no solamente los 7 años de esa fractura comercial que tuvimos, sino la pandemia hizo que las empresas se quedaran rezagadas a nivel técnico y a nivel jurídico en cuanto a muchos procesos que se necesitan para poder exportar. Cuando tú vas a exportar cualquier producto en cualquier país del mundo, necesitas tener un valor exportable. Nosotros, como especialistas en este tema, lo que queremos es ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas, porque todos tienen los mismos derechos. Recuerda que a nivel económico puede haber diferencias, pero a nivel social y humano todos somos iguales. Entonces nosotros, ese tipo de empresarios pequeños y medianos, creemos que tienen necesidades bastante fuertes porque no tienen la capacitación técnica que igual una gran empresa puede tener. En estas mesas nosotros vamos a hacer una sectorización, no solamente a nivel de tamaño de empresa, sino a nivel del sector que está manejando.
¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico real de esa empresa, de ese emprendedor que quiere exportar por primera vez y darle los pasos a seguir. En cuanto al tema de garantías financieras que estábamos hablando, hay instrumentos jurídicos que son también de índole internacional que podemos manejar desde Venezuela o desde Colombia. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay documentos de pago que pueden ser apostillados y tienen la misma garantía en Venezuela que en Colombia de cobro. Por eso es que las personas a veces dejan de exportar o dejan de importar por desconocimiento. Lo que ha sucedido generalmente en la frontera es que hay mesas de trabajo que no llegan a ninguna conclusión, o hay ponencias con generalidades que yo como empresario no puedo tomar para mi empresa para poder resolver el proceso de lo que quiero crecer a nivel de la apertura fronteriza. Nosotros, en base al foro que hubo de Vida y Paz en la Frontera, en la Biblioteca Julio Pérez Ferrer, nos dimos cuenta de que se necesitaba realmente una preparación real para que en el momento de la apertura ese empresario pudiera exportar con el marco jurídico existente. Recuerden que la zona económica especial que se planteaba para Venezuela ya está en stand-by. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hubo el mayor intercambio comercial en el 2008, que eran 7.300 millones de dólares, no existía zona económica especial. Vamos a adaptar ese marco jurídico del 2008 con los cambios que han habido para poderlo hacer desde el momento que se apertura la frontera y no retomar esos 7.300 millones, sino incluso en el tiempo de un año, año y medio, poder sobrepasarlos. Perfecto. Jorge, dos temas. Las enormes potencialidades al lado y lado de la patria que son en sectores agrícolas como el café y el cacao. ¿Qué perspectivas hay? Y lo otro, ¿de pronto temen ustedes que la situación de inseguridad en la frontera manejada por grupos ilegales, tanto allá como acá, puedan atentar contra este sueño? Tema del café y el cacao. Sí. Empecemos con el primero. El tema del café y el cacao, somos dos potencias a nivel mundial en cuanto a calidad de producto. En Venezuela incluso se ha ido expandiendo el tema del cacao. Nuestro partner Cenexpo, ahora en agosto y en septiembre, va a hacer mesas de trabajo con esos sectores, ¿no? La idea es hacer, luego de que se abra la frontera, también una mesa binacional sobre el café y el cacao. ¿Por qué? Porque son sectores que están en auge, que la exportación es bastante viable tanto para Europa como para los Estados Unidos, ya que exportaremos materia prima que va a ser procesada allí. Incluso ya nosotros hemos hecho primeros contactos con empresas de Europa para poder exportar lo que ya estamos produciendo. Y a nivel de la inseguridad, nosotros creemos que la formalización de la relación entre Venezuela y Colombia, que ahora es informal por el tema del contrabando, esa formalización da paso a una seguridad jurídica, a una seguridad social que se va a ir desarrollando a medida que el intercambio comercial y social se va a ir creciendo, ¿no? Con la apertura de los puentes. El tema de los puentes que comentabas, el apto para paso vehicular no comercial es el puente de Ureña, el Francisco de Paula Santander, que está en unas óptimas condiciones para que cualquier vehículo de transporte público, vehículos particulares puedan pasar. El transporte de carga, por temas de vialidad y por temas de estructura, tiene que ser por tienditas y en horarios preestablecidos. Yo he trabajado también de la mano con el gobierno en Venezuela y he asistido a mesas donde se ha explicado de que el puente Simón Bolívar en ese momento no estaría apto para aguantar ese tráfico, por lo que lo ideal a nivel de planificación sería tienditas y Ureña, lo que realmente podría hacerse. Yo lanzo una pregunta sobre, hablando también la parte de lo del comercio y todo, me cabe la duda grande. Y pues el día que vinieron los grandes de la Asamblea de Venezuela, que yo estuve ahí, estuvimos más de uno, relativamente se llevó a cabo un proceso que no se cumplió por parte de la DIAN. ¿Cómo se tiene atendido esa parte de la DIAN? Que ese día supuestamente no se llevó a cabo, que porque por papeles, que bueno, muchas excusas que al fin y al cabo rechazaron tanto los como el lado colombiano, que ellos estén ese día presentes y no vayan con un zorro de babas como lo hicieron la vez pasada. Bueno, importante ese tema, me estoy enterando el día de hoy de eso, yo no asistí a esa mesa, pero sí le tengo conocimiento en el sentido de que la DIAN acá tiene unas normas que están, digamos, muy obsoletas, y es importante hacer un diagnóstico para lo que tiene que ver con la reapertura de frontera. Y les voy a tocar un tema supremamente importante, porque recordemos que hablamos de reapertura de frontera y debe ir de la mano con el régimen cambiario. Recordemos que tenemos monedas diferentes, aunque en Venezuela prácticamente se está dolarizando, pero en Colombia tenemos el peso, así que debemos pensar en una reapertura de frontera de la mano
con el tema del régimen cambiario. Primero que todo, si miramos la línea de Venezuela, no existen operadores cambiarios porque ellos desaparecieron hace muchísimos años, y por el lado de Colombia podemos decir que casi los desaparecieron desde el año 2015 por una orden de Bogotá. ¿Qué fue lo que pasó? La DIAN ha cometido unos errores grandísimos. Yo fui presidente de Asocambio en el 2015 y llevamos justamente cese de actividades en el 2017, en octubre, precisamente por esas normas arbitrarias que adelantó la DIAN con el Banco de la República. Precisamente aprovecho estos medios para hacerle un llamado a nuestro presidente Gustavo Petro para que tenga en cuenta que la resolución 8 del año 2000 expedida por el Banco de la República debe ser modificada si queremos hacer realmente una frontera dinámica, próspera y que sea funcional con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Porque, ¿por qué les digo esto? Precisamente recordemos que nosotros como cucuteños, como habitantes de frontera, tanto de Venezuela como de Colombia, veíamos en la Parada y en el Escobal personas que cambiaban divisas de una manera muy informal, pero que estaban registrados cumpliendo con una cantidad de impuestos. Entonces ellos fueron eliminados, digamos que los eliminaron a través de sanciones. Muchos son vendedores informales, venden papa, yucas, cuando ellos eran cambistas, eran profesionales del cambio. Entonces, sí, hay un tema muy importante que debemos tocar ahí, y otro tema supremamente importante es con el tema de los pimpineros. Pues imaginémonos de que precisamente estamos hablando de un tema de la informalidad, de la cual yo soy líder también, soy defensora del tema de los vendedores ambulantes. Si nosotros nos ponemos a analizar de fondo lo que fueron esa norma de los hidrocarburos, vimos que tampoco a ellos los tuvieron en cuenta y sacaron una norma desde Bogotá, que eso es lo que no queremos que nos vuelva a pasar ahorita con este nuevo gobierno, que Bogotá y Caracas interpongan las normas y nosotros acá las acatemos, y realmente pasan por encima del derecho al trabajo y afectan a muchas comunidades, sobre todo a gente muy humilde, de escasos recursos. ¿Por qué les toco también el tema de los pimpineros? Sabemos que la frontera la van a abrir, es una realidad, gracias a Dios, va a haber trabajo para muchas personas, directa e indirectamente, pero se pueden imaginar el tema de los pimpineros, vuelven a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros nos damos cuenta, los 10 o 7 proyectos productivos de reconversión sociolaboral para el tema de los pimpineros, ninguno está funcionando, ninguno. O sea, no existe realmente un pimpinero que esté reconvertido. Entonces son temas que sí realmente son importantes tomarlos, tenerlos presentes, y la normatividad se debe cambiar. Ustedes hablan que son del partido Colombia Humana, del gobierno que a partir del próximo domingo ya entra a gobernar nuestro país, y con muchos cambios que está esperando esta zona de frontera. ¿Creen ustedes que a lo mejor empiecen a haber palos en la rueda en los momentos coyunturales que se esperan en la ciudad, como seguridad, estoy hablando de Cúcuta, movilidad, el tema de la gasolina, porque se habla de un proceso de apertura de frontera gradual? ¿Ustedes aspiran que en este año haya un crecimiento comercial en la frontera? ¿Creen que lo que falta de año simplemente es un proceso de retomar las ideas, de la capacitación, o todo esto se les puede cruzar en el camino y puede hacer que se demore, o ustedes vislumbran otra cosa? Bueno, sí somos partido de gobierno, gracias a Dios. Yo creo que es simplemente importante este tema. ¿Por qué? Porque podemos trabajar como habitantes de frontera, podemos trabajar en las diferentes mesas que se van a instalar. Dándole respuesta a su pregunta muy puntualmente, recordemos que Petro, nuestro presidente, va a trabajar hasta el 31 de diciembre con la agenda de gobierno que trae Duque. Entonces los cambios pues no serán como tan rápido. Yo pienso que sí es importante que nos vamos a encontrar con cualquier cantidad de dificultades, porque sabemos que desafortunadamente en esta región nos faltan políticos, sobre todo comprometidos, que les duela a nuestra ciudad. Porque recordemos, les pongo un claro ejemplo, pero que es bueno tomarlo acá, porque precisamente es una de la agenda, es un tema que debemos trabajar como habitante de frontera y como habitante también de Venezuela. O sea, el tema es el megaproyecto del tren de Táchira, el tren de Cúcuta. Eso quiere decir que debemos tener personas que trabajen para que saquen adelante estos proyectos y no se quede finalmente como en una propuesta en letra muerta, sino ese depende de nosotros, que nos empoderemos de estos temas y los saquemos adelante. Que van a salir muchas dificultades, obviamente. Usted sabe que en el tema político, y más recordemos que
Este gobierno nunca, o sea, tuvo presente, Duque, por ejemplo, no tuvo presente a norte de Santander, y más bien podemos decir que prácticamente nos arrebató la cultura, todo el tema socioeconómico, la paz y la dignidad. ¿Por qué? Porque fueron cosas que pues, realmente no vamos a quedarnos en el pasado, sino tenemos que precisamente avanzar. Pero si ustedes se ponen a analizar, nosotros no teníamos por qué vivir lo que estamos viviendo. O sea, realmente fueron 7 años donde han habido muertes. Mire cuánta gente murió en el río, cuánta gente murió precisamente, migrantes, aquí subiendo a Pamplona, eso es triste. Cuántas personas están en los semáforos pidiendo recursos, madres con sus hijos, que eso nos duele. Precisamente el tema migratorio también es muy importante, porque le pongo un ejemplo como defensora de derechos humanos. Cuando la norma me dice que se debe dejar trabajar al colombiano en las calles, o sea, en la ocupación del espacio público, pero si vamos a la parada y vemos que, por ejemplo, hay 2.000 vendedores informales ocupando el espacio público y son de nacionalidad venezolana, pues precisamente son temas muy fuertes. Uno decirle a una persona, váyase que usted no puede trabajar, y cuando hay 300 o 400 colombianos, o sea, hágame el favor. O sea, yo creo que ante todo son personas de carne y hueso y que no se pueden tratar como que corrige que usted no puede estar acá, cuando Colombia, digamos, tiene tratados internacionales, y que no es desplazar a aquella persona que está en una condición vulnerable, sino es extenderle la mano precisamente con proyectos productivos y para que ellos sean microempresarios, y que finalmente eso hace parte de estar en esta bonita frontera. Es un tema que no debe ser desconocido, sino más bien aprovechar esas oportunidades para crecer en todo sentido, en el tema cultural, en el tema ambiental, en el tema socioeconómico, porque también si nosotros vemos el tema cultural, vemos que en los semáforos vemos personas con un gran talento musical. Por ejemplo, tengo un gran amigo que se llama David Silva, que canta y toca música llanera muy importante, que de acá le enviamos un gran saludo. Y entonces, así como él, lo pongo como ejemplo y referencia. Perfecto, porque nuestro amigo John Parra también quiere dar unas palabras sobre el tema de seguridad en la frontera. Bienvenido, John, y vamos con el maestro, por supuesto, la otra noticia. Bueno, buenos días. Sí, acerca de la seguridad que preguntaba el amigo aquí, las garantías. Es una dinámica que se viene manejando ahorita en el gobierno del presidente Petro. Realmente la frontera fue desatendida por parte del gobierno colombiano. No había ningún interés en que hubiese ningún intercambio comercial aquí en Colombia y Venezuela, y por eso es que estas bandas criminales ocupan el espacio donde siempre la frontera ha sido una zona de negocio, donde se ven las oportunidades tanto en Venezuela como en Colombia. Ese espacio lo ocuparon las bandas criminales, que ese fenómeno cruzó hacia el territorio venezolano, y por toda esta desatención de parte y parte, pues se han incubado en esta área. Entonces, las políticas del gobierno del presidente Petro, una de las principales fundamentos de su campaña y en ese momento de su gobierno va a ser la seguridad y paz en la frontera. Esos temas lo veremos ya después de que el presidente Petro inicie su gobierno, para poder implementar políticas sociales, de trabajo y económicas que sean favorables a esta frontera. Listo. Vamos a hacer la presentación de una propuesta del Movimiento Colombia Humana. Ajá. Para que nombremos como embajador en Venezuela a un norte santandereano. Gracias. Bueno, mire, yo quería precisamente hablar de un tema tan interesante que es importante para que haya paz en Colombia y en Sudamérica. Nuestro compañero John Parra decía, por ejemplo, que el tema de las bandas criminales, que son temas álgidos, pero son realidades. Y acá pues debemos hablar de algo muy real. Sabemos de que para que exista una paz, primero que todo se debe atender cuál es el fin, o miremos cuál es el interés que tiene cada grupo o que está al margen de la ley, ¿cierto? Nuestro presidente Gustavo Petro ha dicho de que debemos trabajar por la paz grande de Colombia. Entonces, muy importante tener, ¿cómo se empieza una paz? Primero que todo se debe restablecer las relaciones diplomáticas, ya es un hecho, ya tenemos un canciller, nuestro canciller Álvaro Leiva Durán, pero entonces necesitamos también los embajadores. Precisamente aprovecho esta oportunidad para presentar y postular a primero que todo nuestro amigo que es de la región. Es importante que una persona que va a estar en Caracas conozca la realidad, conozca el día a día del habitante de frontera,
Y es por eso que quiero presentar el día de hoy a nuestro amigo Salvador Albarracín Jáuregui, quien es de Chinácota, es un catedrático, estudió Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá, habla perfectamente el francés y se defiende también en el tema del inglés. Importantísimo manejar esos temas a la altura, porque sabemos que son personas que tienen que conocer toda la situación binacional, pero que también tenga la capacidad y cumpla con el perfil. O sea, realmente vemos que Salvador Albarracín cumple con el perfil para ser nuestro embajador, y precisamente acá lo tenemos. Gracias, Salvador, por acudir, sobre todo por aceptar esta visita acá a nuestra casa, y te queremos dar la palabra, Salvador. Perfecto, maestro. Bienvenido, gracias. ¿Y por qué debería ser usted nuestro representante en la Embajada de Caracas? Gracias a la doctora Yolanda Olarte Verano, y especialmente pues a ustedes, señores periodistas y medios de comunicación del departamento. La proyección sociopolítica o económica de un estado límite con otro estado, como en este caso la República Bolivariana de Venezuela, es quizá para Colombia el segundo factor geopolítico en América Latina. Colombia en estos momentos se perfila frente a la hermandad que existe o la fraternidad que existe con Venezuela de ser el polo de desarrollo para América Latina. Entonces tenemos un incremento de integración. Nosotros hemos dicho a través de nuestro comportamiento político, administrativo, en este caso, si somos embajadores, buscamos la manera de que esa integración regional sea fundamental para el desarrollo económico, social y político. Partiendo de ese hecho sustantivo de la humanidad, donde existe amor por la región, donde existe fundamentos que nos permitan realizar un comportamiento estructural, seguramente que habrá avances dentro de la región. Habrá en nuestros medios, seguramente nos va a permitir generar un polo de desarrollo para la región, y no necesitamos de seguridad, necesitamos de que se desarrolle realmente el territorio. Y tenemos un territorio muy próspero, como lo manifestaron, teniendo uno de los elementos más fundamentales, como es la soberanía alimentaria. La tenemos en la región con productos propios, como ha sido el café y el cacao, que ha tenido historia para generar una de las políticas que Gustavo Petro hoy plantea para la zona de frontera. Tenemos la vía ferroviaria que nos permite generar un polo de desarrollo. La vía ferroviaria nos dará quizás la reapertura de ese desarrollo para exportar por el sector más cercano que tiene la región norte santandereana y el estado Táchira, que somos hermanos, somos hermandad, solidaridad, integración, que nos va a permitir que ese polo de desarrollo, a través del agro, como lo plantea Gustavo Petro, por tener unas zonas tan importantes como es la zona del Catatumbo y la zona del Sarare, nos va a permitir generar esas políticas productivas para el Estado fronterizo colombo-venezolano. Maestro, ya el presidente electo sabe de la propuesta de Colombia Humana, y para quienes no lo conocen, ¿quién es usted? Su obra, por favor. Salvador Albarracín es un egresado de la Universidad Jorge Tadeo de Relaciones Internacionales y Diplomacia. A su vez hice una especialización en política, cosa que me llevó a participar dentro de las perspectivas políticas de nuestro movimiento, que hoy surge y hoy es parte del triunfo de Gustavo Petro. ¿Ya Petro lo sabe? ¿Usted ya le Claro que nosotros ya hicimos conocimiento al interés que tiene la región del norte de Santander y el estado Táchira de tener un hombre de frontera. Quiero comentarles que
hice una tesis, aspectos socioeconómicos políticos de las regiones andina colombo-venezolana. Maestro, una pregunta, sé que tocaba la parte del café. Yo me fui de aquí de Cúcuta, me fui para un municipio llamado Salazar de las Palmas, relativamente queda de 1 hora y media, 2 horas, Salazar, de la cuna del café, catalogada a nivel nacional por la Federación Nacional de Cafeteros. Le hago la invitación a todos ustedes que son aquí por parte del presidente Gustavo Petro y que queden en evidencia aquí los demás colegas, para que usted, señor Salvador, vaya al municipio de Salazar y también ayude a la comunidad salazareña con la exportación de mercancía como el café, el cacao, a los grandes campesinos que durante años ellos, disculpe, por la parte del COVID, de la pandemia y de las fuertes lluvias que están presentando a nivel nacional, ellos ido, como decimos, como dice el dicho, el cangrejo para atrás. Han reducido mucho su parte de ventas con el mercado y todos los campesinos que lo tienen afectado, y aparte de eso, para que vaya y pruebe y nos ayude la parte comercial de fronteriza, la exportación con mercado y la parte de Salazar hacia Venezuela. Hago la invitación. Amigo periodista, de esto se trata, y esto va a ser una política totalmente distinta. Las políticas públicas del actual gobierno Gustavo Petro van a ser enfocadas hacia el territorio, hacia los territorios, con el objetivo de darle impulso a la región. Y en este caso, la invitación que usted plantea con respecto a Salazar, no solo para Salazar, sino los 40 municipios que tiene el departamento norte de Santander y los municipios que tenemos en la zona de frontera por parte de Venezuela. Es generar políticas públicas, tanto del Estado como tal, tanto de Venezuela como Colombia, generemos políticas públicas que le generen apoyo a la productividad. No tenemos, son de producción de aguacate. El aguacate es uno de los... Hoy es preferible exportar aguacate que exportar petróleo. Entonces es más factible que se genere esas políticas públicas dando el fomento crediticio para que se desarrolle el acompañamiento de que pueda la gente entrar a producir. A eso invitamos, y se va a invitar a que la gente participe, pero para que participe se necesitan tener algunos elementos propios para esa productividad, como es el saber, los créditos, los centros de acopio, son fundamentos establecidos que tiene que dar el Estado como base para que haya productividad. Bien, dale. Hablando sobre el tema de Salazar, que te escuché fuera del micrófono, a ver, nosotros como empresa y como apoyo que estamos dando a nivel técnico y a nivel de planificación a nuestros hermanos colombianos y de Colombia Humana también, o sea, en específico, nos gusta no ser generalistas. Nosotros no nos gusta ser utópicos o vivir de fantasías o generalidades que nunca se van a cumplir. Por eso yo creo que la segunda semana de septiembre, si nos colocamos de acuerdo, podemos ir a Salazar. Ahora te invito yo a ti para que puedas cubrir ese momento donde vamos a hacer una mesa técnica. Nosotros le haremos honores de poder ayudar a ese cafetero, a ese campesino, a saber qué es lo que tiene y cómo podríamos ayudarlo. Porque podemos hablarlo acá, pero ya no se están enterando. Entonces, como nosotros somos de hechos, no de palabras, porque ya de las palabras estamos cansados, tanto el empresario como el pueblo, te invito para que cubras ese día. Nosotros ya organizaremos la fecha y vamos a ir un grupo, hacemos el análisis técnico de lo que tienen y ver cómo se pueden ayudar a exportar. De repente es muy difícil que en un día se cree una empresa, pero tiene un producto que está idóneo y hay empresas que sean receptoras. Podemos establecer con empresas receptoras de café y que les ayude a hacer una dinámica comercial aprovechando la apertura fronteriza. Entonces ahora nosotros te vamos a invitar a ti cuando tengamos la fecha para que vayas y puedas cubrir eso, a los amigos periodistas que se quieran acercar. Como digo, nosotros vamos del utópico a lo pragmático. Ya el tema utópico está falleciendo a nivel público y nosotros como empresa, como apoyo y como movimiento social y empresarial colombo-venezolano, porque nosotros al estar en la frontera nos consideramos ciudadanos de los dos países,
planteamos justamente eso, que cuando hay un planteamiento, hacerlo real, ¿no? Hacer un tema correcto, un tema real y dar soluciones integrales, pero si lo hacemos y la gente no sabe, se va a dar cuenta de que no se está haciendo nada, pero si al momento de que lo hacemos, esa insistencia porque vayamos, la puedes cubrir y la puedes tú hacer en onda expansiva, te vas a dar cuenta de que vamos por el buen camino, que es que Colombia y Venezuela sean una sola integración y sean un solo país y que las fronteras son imaginarias. Amén. Muchas gracias. Es cierto. Ustedes. Oye, gracias.